Para continuar con los contenidos correspondientes al trabajo práctico 2, describiremos el esqueleto de la mano. En este esquema estamos observando los huesos del carpo, los huesos del metacarpo y los huesos de los dedos que se denominan falanges. Ustedes tienen esta imagen en el módulo. Primero tenemos que describir los sectores o regiones de la mano, que son tres: el carpo, el metacarpo y los dedos. ¿Qué tipo de huesos tenemos en cada una de estas regiones o sectores? En el carpo tenemos 8 huesos denominados carpianos. Son huesos cortos, por lo tanto tienen una forma cuboidea, pero bastante irregular, y está destinado a conformar un macizo que se denomina justamente macizo carpiano. Se articula en la parte superior con el hueso del antebrazo formando la muñeca, y en la parte inferior, en las carillas articulares inferiores, se articula con la otra región de la mano, que es el metacarpo. El metacarpo está conformado por 5 huesos denominados metacarpianos, que son huesos de tipo largo. Por lo tanto, tienen un cuerpo o diáfisis y 2 extremidades o epífisis. Con respecto a los dedos, los huesos se denominan falanges. En total son 14, 2 correspondientes al dedo pulgar y 3 correspondientes a los 4 últimos dedos. Aunque tienen una longitud acotada, es la que predomina en estos huesos, por lo tanto los consideramos huesos largos. Acá estamos observando del Atlas Netter la vista anterior para el detalle de los huesos del carpo, que están dispuestos estos 8 huesos en 2 filas. Una fila superior que se relaciona principalmente con el radio. Acá observamos el espacio que lo distancia del cúbito, y los huesos de la segunda fila, que sí son los que se relacionan con la segunda región de la mano, que es el metacarpo. Acá estamos en esta vista reconociendo 8 huesos. Si hacemos una vista posterior, nos va a faltar un hueso, porque en la fila superior solo estamos observando 3 huesos y 4 en la fila inferior. Ahora conoceremos en detalle sus nombres. Hemos ampliado la imagen que ustedes tienen en el módulo para poder reconocer algunos detalles en particular. Bueno, siempre los huesos se mencionan desde el lateral o externo hacia la parte interna o medial. El primer hueso es el escafoides. Observarán que acá hay un accidente con la letra A, pero que los mencionaremos al final, pero es un accidente del hueso escafoides. Continúa semilunar, piramidal, y montado sobre el hueso piramidal un pequeño huesecillo que casi tiene una forma como de una lenteja, muy pequeño, denominado pisiforme. El hueso escafoides presenta una tuberosidad denominada tubérculo del escafoides. Estos 4 huesos conforman la primer fila o fila superior del carpo. Con respecto a los huesos de la segunda fila, también siempre mencionados de lateral a medial, de externo a interno. El hueso más lateral es el hueso trapecio. También tiene un accidente. Sigue este hueso, el más pequeño de todos, después del pisiforme, el hueso más pequeño, que es el trapezoide de la segunda fila, un hueso mucho más voluminoso, que por ese volumen se lo denomina hueso grande, y el más interno de esta segunda fila, el hueso ganchoso, que también tiene un accidente. El hueso trapecio, su saliente rugosa se denomina tubérculo del trapecio, y el hueso ganchoso, que lleva ese nombre, también presenta un tubérculo con forma de gancho, que es el tubérculo ganchoso. Estos 4 huesos, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso, conforman los huesos de la segunda fila o fila inferior del carpo. Acá estamos observando una imagen de un preparado anatómico con la disposición de el escafoides, semilunar, piramidal, y el hueso pisiforme está como separado para poder observar mejor el piramidal. De la segunda fila, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Lo mismo
en otra imagen de otro libro. Acá se detallan bien las tuberosidades que tienen los dos huesos laterales de la primera y segunda fila, y el pisiforme sería como una pequeña tuberosidad del hueso piramidal y el tubérculo del hueso ganchoso. ¿Por qué mencionamos estos 4 detalles? Porque el carpo se presenta como un bloque, los 8 huesos articulados entre sí. Vuelvo a la imagen anterior, estos huesos están articulados entre sí por carillas planas, por lo tanto solo se deslizan entre sí y forman un macizo, el macizo carpiano, que no están ubicados en forma plana, sino que los huesos del lateral y de la parte medial están más elevados, forman una concavidad con orientación anterior. Esa concavidad se denomina canal carpiano. Del extremo de estos tubérculos, desde lateral a medial, se dispone un ligamento. Este ligamento es el que estamos detallando acá, se denomina ligamento anular anterior del carpo, que hace que el canal óseo se convierta en un túnel, el túnel carpiano. Por un túnel que pasó a ser un sector cerrado, pasan tendones que desde el antebrazo llegan a la mano y a los dedos. Ya más adelante haremos el detalle de cada uno de los elementos que pasa por ahí, con el ingreso además de tendones de un nervio, que es el que estamos observando acá con color amarillo. Acá estamos haciendo un corte transversal a nivel de la segunda fila, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso, que permite ver el ligamento anular anterior del carpo y todos los tendones y un nervio que quedan contenidos en ese túnel. Esta es una imagen de una resonancia. Bien, continuamos con el sector denominado metacarpo. Los huesos que la conforman se denominan metacarpianos. Reitero, son huesos largos. Predomina la dimensión de la longitud. El metacarpiano se lo puede usar con esta sigla MC o MTC, metacarpiano. Siempre se los numera de lateral a medial. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Un metacarpiano típico es el tercero, presenta todos, pero denominaremos uno solo como modelo. La extremidad superior se denomina base, es articular en sus caras superiores para las carillas articulares que presentan la cara inferior de los huesos de la segunda fila del carpo, y presentan carillas articulares laterales para los metacarpianos que tienen a los costados. Se llaman adyacentes, metacarpianos adyacentes. Esta es una característica típica. Después veremos que no todos los metacarpianos presentan 3 carillas articulares en su base. El tercer metacarpiano lo elegimos para describir porque justamente presenta una carilla superior y 2 carillas laterales para los metacarpianos adyacentes que tiene a su costado. Luego presenta un cuerpo que es prismático triangular, por lo tanto 3 caras y 3 bordes. Esta es una vista palmar o anterior y estamos observando 2 caras anteriores, una anterointerna, una anteroexterna y un borde anterior. Lo que no estamos observando es la cara posterior. Y la extremidad inferior presenta una forma redondeada, denominada cabeza, es articular, pero realmente, a pesar de que se llama cabeza, no tiene una forma esférica, sino más ovoide. Acá estamos observando huesos reales en una vista fotográfica y que nos permite observar que no todos los metacarpianos toman contacto entre sí en la parte de sus bases, ¿sí? Reitero, el tercero y el cuarto metacarpiano son metacarpianos típicos porque tienen una base articular superior y 2 laterales porque tienen metacarpianos a cada lado. En cambio, el primer metacarpiano, que es el de más volumen, presenta una carilla articular en su extremidad superior, pero como es independiente no tiene carillas laterales.
El segundo metacarpiano tiene una carilla articular superior. Como es independiente del primero, esta no es una carilla articular y tiene una sola lateral interna para el tercer metacarpiano. Y el otro que también es diferente es el quinto metacarpiano. Tiene una carilla articular superior para el hueso ganchoso, una lateral para el cuarto metacarpiano, pero como no tiene otro metacarpiano hacia su parte interna, esta parte no es articular. En relación a los dedos, dije que sus huesos se denominan falanges. Las podemos diferenciar. Esta es una imagen fotográfica, al igual que esta segunda, y acá tenemos un esquema. Las diferentes maneras de denominar a las falanges. Las podemos mencionar de arriba hacia abajo. La falange proximal, que es la que se articula en su extremidad superior con el metacarpiano. Una falange media entre las otras dos, y la falange distal. Así que proximal, media y distal. Otra manera de denominarlas es con el nombre específico. Falange es la primera, la propiamente dicha, la proximal. La falange media se denomina falangina y la falange distal es la falangeta. Este es el nombre propio de las falanges. Si yo digo falange me refiero a las tres en general. Cuando yo hable de falange propiamente dicha, me voy a estar refiriendo a solo la proximal. Y otra manera de denominarlos es numerándolos. La proximal también se puede llamar primera, segunda y tercera. Lo que si uno no hace es mezclar las categorías. O uso proximal, media y distal, falange, falangina, falangeta, primera, segunda y tercera. No digo proximal, falangina, tercera, porque corresponderían a distintos criterios de clasificación. Elijan cuáles les resulta más fácil de recordar en esta primera instancia y mantienen esa denominación. ¿Cómo se organizan los diferentes dedos? El dedo más lateral es el dedo pulgar, el dedo índice es el segundo, el dedo medio, anular y meñique hacia el lado interno. El dedo pulgar presenta dos falanges, una proximal, que sería la falange propiamente dicha, y una falange distal, que es la falangeta. Le falta la falange media, que sería la falangina. Tiene dos. Si las denominamos por numeración, diríamos primera y segunda, con forma de tercera, pero no voy a decir una tercera porque le faltaría. ¿Sí? Así que no es la numeración la que más se utiliza con el dedo pulgar. Los demás dedos tienen tres falanges cada uno. Por lo tanto, proximal o falange propiamente dicha, falange media o falangina y falange distal o falangeta. Hacemos la descripción del dedo medio con los detalles de las superficies articulares que presentan cada una de las falanges. La falange proximal presenta en su extremidad superior una carilla articular destinada a la cabeza, que dije que no tenía forma esférica, sino forma ovoide, destinada a la cabeza del metacarpiano. Se denomina cavidad glenoidea, es decir, que presenta una ligera concavidad. El cuerpo no es muy largo realmente, y a medida que pasamos hacia las otras falanges, prácticamente son dos extremidades unidas. El cuerpo en este caso presenta una cara anterior y una cara posterior curva. Tiene como una forma de herradura. La extremidad inferior tiene una forma de tróclea o polea. Está destinado a articularse con la extremidad superior de la segunda falange, falange media o falangina. Por lo tanto, si acá tenemos una tróclea en la extremidad inferior de la falange proximal, vamos a necesitar superficies articulares que se opongan a esta tróclea. Por lo tanto, si esta tiene dos convexidades, la falange media o falangina va a presentar dos pequeñas cavidades para estas convexidades con una cresta en el medio. La denominación podemos llamarla doble cavidad glenoidea con cresta media. La extremidad inferior presenta, al igual que la proximal,
una forma de polea, dos convexidades con una pequeña garganta. Por lo tanto, es una tróclea. Esta tróclea va a articularse con la extremidad superior de la tercer falange, falange distal o falangeta, que presenta, al igual que la falange que le antecede, dos cavidades para las convexidades de la tróclea con una garganta. Así que doble cavidad glenoidea con una cresta media. Y en la parte de su extremidad inferior ya tiene un borde convexo que se denomina borde libre y que en la cara posterior es más rugoso porque presenta justamente una rugosidad para el implante de la uña.